Soy Carolina Peña, fisioterapeuta, especialista en movimiento para cuidar de tu salud y de ti. Hoy en este vídeo mi intención es que sepáis del por qué es tan importante el suelo pélvico. Pero para ello primero os quiero comentar qué es el suelo pélvico, que seáis capaces de identificarlo, que seáis capaces de que luego en vuestra conciencia, en vuestro cerebro, sea capaz de representarse, cuáles son sus funciones, por qué esas funciones son tan importantes y sobre todo por qué es importante para nosotros y para nuestro cuerpo, en este caso para nosotros en las sesiones de fisio-yoga, el tenerlo siempre presente. Bueno, me he traído aquí a mi amiga para poder explicaros un poquito mejor. Pero antes, si yo te pregunto a ti, ¿dónde está tu suelo pélvico? Bueno, quizás ya teniendo en cuenta que las redes informan de muchas cositas, lo tengáis un poquito más claro. Pero es verdad que cuando comencé yo en esto de la fisioterapia, hace ya más de 30 años, pues la verdad es que el suelo pélvico las mujeres no lo tenían muy presente. Y todavía a día de hoy hay muchas mujeres que todavía no lo tienen claro. Así que si yo os pido que penséis dónde está vuestro suelo pélvico, pues lo ideal sería que vuestra respuesta fuera que es una zona que tapiza la parte más inferior de vuestra pelvis. Si vemos a la pelvis por abajo, estos serían esos huesitos que se llaman isquiones, que son esos huesitos que notamos en el culete a izquierda y derecha. Y es una zona que podríamos considerar que es como un rombo, ¿veis? Que tiene como forma de rombo, la cual está delimitada por delante por el pubis, que es ese huesito que tenemos abajo donde terminan estos restos abdominales que queremos como tabletitas de chocolate y que ya os explicaré que lo importante es que sean eficaces y eficientes, no tanto como su forma. Luego por detrás tendríamos el sacro, que sí lo conocéis normalmente, que es el que está aquí en la parte baja de la zona lumbar. Se me acaba de caer un tornillo de la pelvis, luego lo pondré bien. Y tenemos también por los laterales los isquiones, que como os decía son esos huesitos que están debajo en la zona del culete y que a veces, dependiendo de si estamos más canijillas o más gorditas, pues lo notamos con más o menos facilidad cuando nos sentamos en un plano duro. Bueno, pues como os decía, ese rombo se puede dividir a la vez como en dos triángulos. Un triángulo anterior, que es el que le llamamos perineo anterior, y un triángulo posterior, que es el que le llamamos perineo posterior. En el perineo posterior es donde tenemos el esfínter anal. Y en el perineo anterior es en el que tenemos la vagina y tenemos la uretra y también el clítoris. Pero sobre todo a nosotros ahora mismo nos importa, desde el punto de vista de la activación, el agujero del ano, la vagina y la uretra. Vale, pues teniendo en cuenta eso, podríamos ver que eso está relacionado con una de las funciones que ahora veremos, que es la de la continencia. Pero para mí es importante que sepáis, como os digo, esta musculatura, que es la más superficial, la que quizás vemos en primera instancia, si pudiéramos vernos bien, quitándonos la piel, la zona de los labios, etcétera, veríamos esos músculos debajo de nosotros. Lo que sí podemos ver son los orificios, si lo vemos desde fuera, pues esa musculatura, como os digo, tiene una función principal que es de cierre. Por eso cuando yo os digo ahora mismo, por ejemplo, que intentéis cerrar, es como que no quiero que se me escape nada de caca o de gases, o quiero cerrar la vagina para que no se escape algo que tengo en su interior, o quiero cerrar el agujero de la uretra porque no quiero que se escape el pis, pero acordaros, el stop pipí no es bueno. Ya os hablaré de ello, pero no es bueno. Es bueno para que tengáis conciencia de cómo cierro la zona de la uretra, pero no para hacerlo como ejercicio, ¿ok? Vale, pues como os decía, si yo os pido que cerréis, eso sería esa musculatura más superficial, que sería la primera parte de la musculatura de mi perineo. Pero por dentro, en el interior, que no os voy a hablar de los músculos que son ni nada de eso, bueno, pretendo dar una clase de anatomía, más de conciencia y de conocimiento, más que de anatomía, la musculatura que está en el interior es una musculatura que cuando yo activo lo que hace es ascender, o lo que intenta es ascender. Por eso, el periné, cuando nosotros lo activamos, tendremos que tener esa sensación de cierre y de ascenso. Si funciona bien. Vale. Eso por un lado. Ahora os hablo de las funciones propiamente dichas del periné. Bueno, creo que ha quedado claro que primero tengo que cerrar y que puedo ascender con esa musculatura. Puedo jugar con los músculos que están en ella. Como os decía, ahora hablamos de las funciones. La primera función, la función de continencia. ¿Cuál es la función de continencia? Como su propio nombre indica, es que contiene algo. ¿Qué contiene? Pues en el caso de la zona que está rodeando al esfínter anal, pues contiene pues la caca o heces,
Y los gases, esa sensación de cuando tengo a lo mejor un gas y yo activo esa musculatura para que no se me escape. Pero claro, puede ser que en algunos momentos pues sea incapaz de mantener ese gas, por ejemplo al toser o al reírme. Eso significa que hay una disfunción y que deberíais de ir a algún especialista en suelo pélvico para que os lo vea y os lo trate. Nosotros aquí vamos a tratar de prevenir, poner fuerte esa musculatura, tener una buena reprogramación de esa musculatura que funciona estupendamente. ¿Ok? Después tenemos también, si la vemos en la parte anterior del perineo, esa misma función de contención sería con respecto a la uretra y con respecto a la vagina. Por ejemplo, en la uretra, el hecho de que no se escape el pis. Si tienes pequeñas pérdidas de orina, significa que tienes una disfunción también del suelo pélvico y que hay que trabajarla. Eso no significa que hay que normalizarla. Es decir, que algo sea normal, recordar, siempre lo repetiré mucho, no significa, mejor dicho, que algo sea frecuente, quería decir, no significa que sea normal. Una cosa es que haya frecuencia de incontinencia urinaria o de pequeñas pérdidas de orina, sobre todo dependiendo de nuestra edad y dependiendo si hemos tenido algún tipo de parto o tenemos una vida sedentaria o hemos tenido alguna cirugía abdominal o cualquier otra cosa. Y diferente es que eso lo normalicemos, ¿vale? No normalices lo que no es normal. Bueno, pues como os decía, esa sería la función de continencia. Luego tenemos la función de sostén. Sostén significa que esa camita que tenemos abajo, que tapisa toda la parte inferior de la pelvis, va a sostener todas las vísceras y los órganos que hay encima, pero sobre todo los que están en primera instancia, que sería la vejiga, la vagina, evidentemente el útero, y la zona del ano y todo lo que está posterior a nivel del colon. Todo eso lo vas a sostener y si no tiene una buena capacidad de sostén, no tengo la musculatura que sostiene bien esa víscera o esos órganos, lo que va a hacer es que se van a caer. Y es cuando hablamos de prolapsos, que a veces pues, podemos llegar a notar como que se salen por el agujero de la vagina algo que está saliendo y eso significa que la capacidad de continencia que tiene que tener mi suelo pélvico no funciona bien y tengo que mirarlo y tratarlo. Todo se puede tratar. Después tenemos la función reproductiva, que es, como bien sabéis, nuestra pelvis en algún momento de nuestra vida puede ser que nos haya dado por quedarnos embarazadas y tener un maravilloso bebé o varios bebés, si soy de partos múltiples, y el cual ese suelo pélvico se va a encargar de que cuando llegue el momento del parto y el bebé se apoye sobre el periné, sobre toda esa musculatura, él trabaje de una forma, bueno, hay una serie de reflejos y una serie de activaciones que va a ocurrir para facilitar que ese bebé salga por nuestra vagina, que evidentemente se va a dilatar muchísimo. Para eso, además de tener esa función reproductiva, nosotros tenemos que tener una capacidad de elasticidad, de movilidad, ese periné, de activación que se puede trabajar. Y por último, tendríamos, pero no por ello menos importante, la función sexual. Pues sí, nuestro periné está relacionado con la función de la sexualidad, con todo lo más placentero, podríamos decir, del periné. Y si tengo algún problema, pues a la hora de la penetración, a la hora de alcanzar el orgasmo, que tenga dolor posterior a la penetración, que tenga dolor sin venir a cuentos, por decirlo así. Si hay algún tipo de disfunción, muchos más hay, ¿vale? Pero si hay alguna alteración de la función sexual, probablemente esté relacionado también con una disfunción del suelo pélvico. Y esa disfunción del suelo pélvico también se trata. Para ello, siempre poneros en manos de un especialista que os ayude mucho a conseguir que todas esas funciones trabajen bien. Nosotros aquí, en este canal, yo lo que voy a hacer es trabajarte desde el punto de vista de ejercicios, secuencias, conciencia, para que puedas ser capaz de meter tu suelo pélvico o de incluir tu suelo pélvico en la totalidad de tu cuerpo. ¿Y por qué digo esto? Porque aunque os estoy hablando del suelo pélvico, dónde está, cuáles son sus funciones, también es muy importante que tengáis presente que el suelo pélvico está relacionado con todo mi cuerpo, pero principalmente con sus vecinos más cercanos. Primero, con el diafragma, ese músculo que, como sabéis, está debajo de nuestras costillas flotantes y que se encarga no solo de respirar, que es súper importante para que estemos vivos, sino también de otras funciones. Pero nosotros nos quedamos sobre todo con la función de la respiración. Y me gusta decir que el periné y el diafragma bailan, ¿vale? Tienen que bailar al mismo son. Para reprogramarlos y que estén bien reprogramados significa que bailan al mismo son.
nuestra vida sedentaria, nuestro estrés que quizá bloquea el diafragma y otras muchas cosas pueden hacer que ese baile se altere. Y yo en este canal, mi intención es ayudaros a que eso funcione bien. Después, por otro lado, no solo tenemos al diafragma y abajo al periné, sino que si vemos a nuestro cuerpo por detrás tendríamos la columna, principalmente a la columna lumbar. Pero ojo, la columna lumbar y su movimiento está íntimamente relacionado con la pelvis y el sacro por abajo, evidentemente con los miembros inferiores también, como ya veremos, y con la zona alta, dorsal, con las costillas, con mis hombros, con mi cabeza y mis cervicales. Todo está relacionado. Pero principalmente, como os decía, si nos quedamos con esa cajita, por detrás tendríamos a la zona de la columna lumbar, tanto con sus musculitos pequeñitos y más largos, que son súper importantes, como con sus estructuras óseas, esos discos vertebrales, ese movimiento que tiene que haber entre las vértebras, que es muy importante. Y si vemos al abdomen o al tronco por delante, tendríamos a la zona abdominal, a todo lo que le llamamos el complejo abdominolumbopélvico, que para mí sería todo verdaderamente, pero por delante, a toda la musculatura que tapiza vuestro abdomen, desde dentro hacia afuera, y que tenemos que conseguir que trabajen de forma correcta y que os hablaré de ellas en otro vídeo, ¿vale? Que esto ya se está haciendo muy largo. Pero es importante que tengamos presente que nuestro periné o nuestro suelo pélvico no trabaja solo. Como todo en el cuerpo, todo se trabaja en conjunto y que juntos llegaremos más lejos y conseguiremos que nuestro cuerpo sea más eficaz y más eficiente. Así que bueno, resumiendo, hoy os he hablado un poquito del periné, de su parte más externa, de su parte más interna, de cómo una zona la sentimos más como cierre y otra más como ascenso. Os he hablado un poquito de las funciones, de sus 4 funciones que tiene, y os he dicho que también que él no trabaja solo, que trabaja en conjunto con una serie de estructuras. Así que si te apetece cuidar de tu suelo pélvico, hacer que trabaje con todo tu cuerpo, no solo con esas estructuras vecinas, sino con la totalidad de tu cuerpo, cuidar de tu salud y cuidar de ti y conocerte más, conocer más información con respecto a cómo trabajar y por qué trabajar esta zona, te espero en mi canal. No te olvides de suscribirte y aquí te dejo algunos vídeos que ya tienes y que poco a poco iré subiendo no solo vídeos de información como este, sino también secuencias, rutinas de ejercicios, algunos tips y muchas otras cosas que espero que os sirvan y os sean de gran utilidad. Recuerda, dale al like para saber que te ha gustado. Espero verte por mi canal. Que tengas muy bonito día. Chao.